Los comentarios aquí expuestos son responsabilidad única y exclusiva de los invitados y no de la Iglesia La Luz del Mundo ni de esta radiodifusora. Para todo hay tiempo. Ahora es tiempo de escuchar un programa muy especial. El mensaje de salvación que renueva la esperanza del ser humano a una vida mejor. La experiencia de un equipo de profesionales para ofrecerle como resultado un programa con sentido fraterno. La Luz del Mundo Hoy. El programa con sentido fraterno. Muy buenos días, en esta hermosa mañana te saluda tu servidor y amigo Emerson Ayllón, quien vamos a platicar con todos ustedes en esta mañana acerca de un tema muy importante. Saludamos a toda nuestra estimada audiencia que fielmente nos escucha a esta hora. A través de este dial 93.6 FM Melodía Estéreo, transmitiendo desde Lanzarote, Fuerteventura y La Graciosa. Es un grande placer para nosotros compartir nuevamente un día más, ya que este programa lo traemos especialmente para usted que está detrás del dial y que siempre nos escucha fielmente aquí en Arrecife, en todo Lanzarote, Fuerteventura y hasta la isla La Graciosa. Así que saludamos a todos nuestros estimada audiencia y nuestros hermanos y amigos, como nos enseñó nuestro Señor Jesucristo. Que la paz de Dios y la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea en sus corazones. Y como todas las semanas traemos para ustedes un tema de su interés, un tema que confiamos en Dios que sea de su edificación. Para ello también me acompaña mi hermano Gabriel Silva, a quien le doy la bienvenida. Hermano Gabriel, bienvenido. Mi deseo es que la paz y la gracia que es en nuestro Señor Jesucristo more en las personas que tienen la bendición de esta mañana, quizás de escuchar 1 o 2 minutitos de esta palabra que trae nuestro Dios para ellos. Así es, ese es el propósito. Que todas las personas en esta mañana sean edificadas con la ayuda del Señor. Y el tema que vamos a platicar, que queremos tratar con usted acerca, es una afirmación. Lo vamos a comenzar afirmando: Dios no miente. ¿Por qué vamos a hablar de esto? Usted lo va a comprender, lo va a entender durante el transcurso del programa en el cual vamos a exponer este precioso tema. La palabra de Dios es verdadera, porque lo que de Dios procede es verdadero. Dios no miente. También te doy la forma de contactarnos. Nos puedes llamar o enviarnos un WhatsApp al 618-783-574. Al número habitual de cabina 928-96-1152. A través de Facebook también nos puedes buscar como Iglesia La Luz del Mundo en Lanzarote. Envíanos tu comentario, envíanos tu mensaje para nosotros. Es muy importante también tu opinión. Vamos a hacer nuestra primera pausa en esta hermosa mañana y en breve regresamos con todos ustedes para entrar de lleno ya en este hermoso tema que queremos compartir. En breve regresamos. Después de la pausa seguiremos con usted en La Luz del Mundo Hoy.
quiero entrar en esa ciudad al celeste hogar. Yo quiero llegar a esa mansión que Él fue a preparar. Yo quiero llegar con Cristo Jesús para siempre morar. Celeste ciudad, lo reina Jesús, mansión perenal, donde viviré, hogar bello hogar, do Cristo reina ya. Yo quiero entrar a ese país con Cristo vivir. Yo anhelo oír la voz celestial venir hacia mí. Yo quiero arribar allá donde está Cristo Jesús. Deseo cantar canción celestial por la eternidad. Celeste ciudad, lo reina Jesús, mansión perenal, donde viviré, hogar bello hogar, do Cristo reina ya. Yo quiero vivir en ese hogar por la eternidad, también disfrutar la Jerusalén, ciudad celestial. Allí quiero andar, ver ese mar, mar de cristal, con Cristo vivir, con Él ser feliz por la eternidad. Celeste ciudad, lo reina Jesús, mansión perenal, donde viviré, hogar bello hogar, do Cristo reina ya. Celeste ciudad, lo reina Jesús, mansión perenal, donde viviré, hogar bello hogar, do Cristo reina ya. Celeste ciudad, lo reina Jesús, mansión perenal, donde viviré, hogar bello hogar, do Cristo reina ya. Durante estos minutos, La Luz del Mundo Hoy, el programa cristiano de referencia. Yo sé bien lo implacable que suele ser la verdad, pero es más recomendable que mentir por piedad. Regresamos con todos ustedes en este programa de Hablando con la Verdad en esta hermosa mañana que venimos a compartir con ustedes un precioso tema. Decíamos que vamos a hablar acerca de que Dios no miente. Para ello quisiera tomar primeramente un texto y le invito en este momento a usted que nos está escuchando, quizás en su hogar, quizás en su negocio o va por el coche. Queremos invitarle a que escuche un momento la palabra de Dios. Si tiene su Biblia ahí en su hogar, le invitamos a que la tome y busque en el libro de Números, capítulo 23, versículo 19. Dice así la palabra de Dios para la gloria del Señor. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no lo hará, habló y no lo ejecutará. Fíjense la declaración que hace nuestro Dios
a través de un profeta, hablando de esa cualidad de Dios, hablando de ese atributo de Dios, de eso que lo caracteriza, que lo hace a Dios único. Y es que Dios no es como el hombre. El hombre por naturaleza a veces tiende a mentir, tiende a engañar. No obstante, dice la Escritura que Dios no es hombre para que mienta. Es decir, mentir es engañar, es falsear. A veces también hay verdades a medias, el hombre quiere autojustificarse. Dios no conoce de esas cosas. Dios no miente. Para Él es imposible mentir, porque de Él solo procede la verdad. Ni hijo de hombre, dice, para que lo arrepienta. Y dice la Escritura, Él dijo y no lo hará. Lo que dijo nuestro Dios no lo va a hacer. Habló y no lo ejecutará. Lo que habló nuestro Dios no lo va a ejecutar. Claro que sí. Todo lo que Dios promete, todo lo que Dios hace, todo lo que Dios habla, lo hace, se cumple, es verdadero, es de la verdad. Por eso comenzamos con esta declaración diciendo que Dios no miente, que Dios es verdadero, que su palabra es la verdad. Estamos hablando en este precioso tema y queremos primeramente dejar una base en nuestro tema, aclarando que Dios es verdadero, hermano Gabriel, ¿verdad? Que de Dios no procede la mentira, solamente la verdad. Amén, hermano. Pues es el propósito con el cual hoy estamos en esta mañana, para poder hacer esa diferencia entre qué es lo que procede de Dios y qué no está en Dios. Lo estamos enfocando esta vez en la verdad. Sí. Y para poder hablar de la verdad es necesario hablar de la mentira. Porque yo no puedo hablar de la verdad sin exponer, sin dar a conocer qué es la mentira. Ya el hermano pues en su texto nos aclaró que Dios no es un hombre de carne y de hueso para que tenga que mentir, y tampoco es hijo de un hombre para que se arrepienta. Entonces hay un texto muy bonito que podemos tomar también. Dice en Primera de Juan 2:21: no os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis, porque ninguna mentira procede de Dios. Aquí vemos que está hablando el apóstol Juan, estaba hablando a la iglesia, dándole a entender de que todo lo que proviene de nuestro Dios es verdadero. Sí. Todo lo que procede de nuestro Dios es transparente. Todo lo que proviene, toda palabra que proviene de Dios, pues se puede justificar, se puede argumentar. No se puede explicar conforme al pensamiento del hombre, sino conforme al pensamiento que es de nuestro Dios, a la enseñanza que es de nuestro Dios. Y vemos que esta palabra que queremos dar a conocer es para hacer diferencia entre la verdad y la mentira, para saber si en el lugar donde yo estoy, en el lugar donde quizás voy a dedicar unos minutos a Dios, es realmente lo que estoy escuchando, verdad o mentira. Así es, fíjese qué bonito el texto que da usted, ya que el apóstol le está hablando, el apóstol Juan le está hablando a la iglesia, ¿verdad? Dice, no os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis. Es decir, que en la iglesia de Jesucristo, en su pueblo, hay un conocimiento, ¿verdad? Hay un conocimiento de la verdad, y precisamente cuando se conoce la verdad es porque la procedencia de la iglesia, la procedencia de ese lugar es de nuestro Dios. Se tiene una seguridad, se tiene una confianza de que el lugar donde uno está escuchando palabra de Dios. Así es. Y fíjese de esta declaración, dice, porque ninguna mentira procede de la verdad. Y hay algo muy bonito ahí, hermano Gabriel, que debemos puntualizar en esto que dice el apóstol,
porque ninguna mentira procede de la verdad. Cuando hablamos de la verdad, estamos hablando de la palabra, ¿verdad?, que sale de Dios. Así es, de la enseñanza que proviene de nuestro Dios, de cada uno de los puntos doctrinales. Correcto. Que se nos da a conocer para nuestra salvación, porque hay que tener en cuenta eso, que nosotros estamos asistiendo, nos estamos congregando para poder trabajar para nuestra salvación. Entonces hay que tener muy en claro, muy en cuenta de que realmente estamos escuchando palabra, buena doctrina, sana doctrina, como hemos escuchado. Entonces hay que tener esa seguridad de que esa palabra sí procede de nuestro Dios, que no es conforme al pensamiento del hombre. Y es muy importante considerar estas cosas, ya que la verdad, por ser de Dios, por venir de Dios, la verdad me trae una bendición, me trae la seguridad de la salvación. Cuando estoy en la mentira hay una inseguridad, hay quizás una falsa confianza también, en la cual el hombre no se para a meditar, no se para a razonar, no toma ese tiempo para ver si realmente en el camino que está, verdaderamente está en el camino que Cristo trazó. Ninguna, dice el apóstol Juan, ninguna mentira procede de la verdad. La mentira es aquello que oculta, la mentira es aquello que opaca, la mentira es aquello que hace a un lado lo verdadero, lo de Dios, la palabra de Dios, lo que viene de Dios. Y cuando entra la mentira, se da lugar a muchos pensamientos, ¿verdad? Sí. Se da lugar al pensamiento humano, terreno, a la opinión del ser humano. El yo pienso, ¿verdad? El yo creo. Ese es el pensamiento que en ocasiones yo pienso, yo creo que es así. Y el yo pienso no es de nuestro Dios, sino si es blanco, es blanco. Entonces, no se equivocaba el salmista cuando decía: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan sus trabajadores, dando a entender que si no es nuestro Dios quien edifica la iglesia, quien enseña la doctrina, proviene esta doctrina, en vano va a ser mi trabajo. O sea, si no estoy recibiendo esa doctrina de verdad, esa enseñanza verdadera, si no estoy en la verdad, pues dice el salmista, en vano trabaja el trabajador. Fíjense qué importante, ¿verdad? Es conocer y tener la seguridad de lo real y de lo verdadero, hablando de las cosas de Dios, hablando de la palabra de Dios. Porque no solo porque se me diga esta es la verdad, es que yo debo ya creer, ¿verdad? Es que yo debo ya asegurar. No, es que es la verdad, no. La Escritura nos invita a reflexionar. La Escritura nos invita a analizar, porque Satanás mismo, dice la Escritura, hermano, se disfraza como ángel de luz. Es decir, que Satanás disfraza la mentira y la transforma como una verdad. Y hay quien se la cree, ¿verdad? Eso sí. Hay quien solo porque le dice, mira, Dios dijo esto, y ya lo acepta por verdadero, ¿verdad? Aún Satanás conoce la doctrina de Dios, la que es verdadera. No sé si mi hermano se acuerde cuando Cristo fue al desierto y fue a ayunar los 40 días antes de empezar su ministerio. Allí el enemigo Satanás utilizaba la palabra de Dios para poder tentar a nuestro Señor Jesucristo. Sí. Pero estaba seguro Cristo de quién le había enviado y de que no se iba a dejar engañar por aquella palabra que traía él también, el enemigo. Así es, fíjese qué bonito, porque aunque utilizó las Escrituras Satanás, ¿verdad? Aunque utilizó, dijo, escrito está. Pero es que cuando Satanás toma las Escrituras, aunque fue lo que Dios habló, en él no es la verdad, ¿no? Así es. En él es la mentira. En cambio, cuando Cristo tomaba las Escrituras, en él estaba la verdad, precisamente porque Cristo venía siendo enviado por nuestro Dios. Y hay algo muy importante, que lo que determina la palabra de verdad es el origen de donde procede, ¿ya?
Así Es el origen de donde nace, es el origen donde viene esa palabra, es la fuente de donde se toma esa palabra. Qué bonito, Cristo traía esa fuente, traía esa palabra, es decir, que la palabra de Dios en Cristo era la verdad, porque Él decía: yo no vine de mi propia cuenta, yo no vine a hablar mi voluntad, sino la voluntad del Padre que me envió. Entonces, estamos viendo que la verdad procede únicamente y exclusiva de Dios, y que en la palabra de Dios no existe la mentira, no existe. Hay quien piensa también que en las escrituras, en la Biblia, hay contradicciones. No existen contradicciones, porque la palabra de Dios es verdadera. Cuando el hombre dice que existen contradicciones, precisamente es cuando el hombre ha sido confundido por la mentira, es cuando el hombre ha sido trastornado por el engaño, ¿verdad? No ha bebido de la fuente inagotable, no ha bebido de la fuente verdadera, que es la palabra que viene de Dios. Porque déjeme decirle que no solamente hay palabra de Dios, también hay palabra de hombres. Así es. También hay palabras de Satanás. Y indudablemente la palabra del hombre, la palabra de Satanás, no me va a traer claridad, me va a traer confusión y a veces también una falsa confianza. ¿Verdad? Así es, hermano. Hay un texto que avala de que de nuestro Dios no procede la mentira, de que el hombre en su pensamiento cree estar hablando y actuando conforme a la verdad. Dice en el libro de Juan 8:44, dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla, de lo suyo habla, porque mentiroso y padre de la mentira es. Nuestro Señor Jesucristo, que conocía el corazón del hombre, veía más allá de la carne, veía aún su pensamiento. Vemos que empezó a escudriñar el corazón de cada uno. Y aquellas personas a las que le estaba hablando, en su pensamiento creían estar en la verdad. Claro. Porque nuestro Señor Jesucristo no le estaba hablando a personas de que no conocieran de Dios, porque Él fue a hablarle al pueblo de Israel. Él vino a enseñar, a traer la salvación al pueblo de Israel. Pero vemos que ellos conocían, pero nuestro Señor Jesucristo decía: ustedes están actuando pero conforme a vuestro padre el diablo, dando a entender de que lo que ellos hablaban y en lo que vivían no era verdad, en lo que permanecían no era verdad. Entonces les explicaba, porque desde el principio dice: vuestro padre ha sido homicida, no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Quizás ¿qué tema les estaría exponiendo nuestro Señor Jesucristo para que les hablase acerca de la verdad? Pero seguro veía que en sus enseñanzas, en sus obrares, no solamente, sino en su manera de vivir, estaban actuando no conforme a la palabra de nuestro Dios, no conforme a la enseñanza que proviene de nuestro Dios, a esa doctrina que trae salvación. Así es, vamos a hacer una pausa. Estamos hablando en esta mañana acerca de un atributo de Dios, y es que Dios no miente, no tiene esa cualidad que es de Satanás, mentir, no. Dios, su palabra que sale de su boca es verdadera. El testimonio que quedó escrito como lo conocemos hoy como la Biblia, es un testimonio verdadero de nuestro Dios. Vamos a hacer una pequeña pausa y en breve regresamos nuevamente en su programa Hablando con la Verdad. No se vaya, en breve regresamos. Que más tarde tendrás la verdad te hace libre. Después de la pausa seguiremos con usted en La Luz del Mundo Hoy.
Señor, cuánto sufriste cuando caminaste entre los hombres. Señor, cómo lloraste y en el madero por mí te diste. Hoy quiero decir que estamos contentos, pues nuestro mañana será muy distinto cuando despertemos a tu semejanza. Mejor es estar un día contigo que la eternidad. Sin ti sería imposible vivir en la libertad. Hoy quiero decir que estamos contentos, pues nuestro mañana será muy distinto cuando despertemos a tu semejanza. Hoy quiero decir que estamos contentos, pues nuestro mañana será muy distinto cuando despertemos a tu semejanza. Señor, en ese momento de tanto dolor, la vida nos diste. La noche tú arrebataste, nos diste luz permanente. Hoy quiero decir que estamos contentos, pues nuestro mañana será muy distinto cuando despertemos a tu semejanza. Será muy distinto cuando despertemos a tu semejanza. Sí. Iglesia La Luz del Mundo te invita a que nos visites a nuestras reuniones que se realizan todos los días del año, a las 6 de la tarde y los domingos a las 10 de la mañana. Estamos ubicados en la calle Dr. Gómez Ulla, número 78, Arrecife, Lanzarote. Puedes contactarnos al 928-839-897. Búscanos en Facebook como Iglesia La Luz del Mundo en Lanzarote. Te esperamos. Durante estos minutos, La Luz del Mundo Hoy, el programa cristiano de referencia. Yo sé bien lo implacable que suele ser la verdad, pero es más recomendable que mentir por piedad.
todos esos abrazos que este mundo te da, solo ocultan fracasos que más tarde tendrás. La verdad te hace libre. Y regresamos con todos ustedes nuevamente en su programa Hablando con la Verdad, tratando en esta mañana un tema muy bonito, muy interesante, ya que estamos viendo una cualidad de Dios, una cualidad que nos va a ayudar en mucho en nuestra búsqueda, en nuestro caminar que tenemos hacia Dios, ya que Dios nos está diciendo que Él no miente. Y el apóstol Juan nos decía que ninguna mentira procede de la verdad. El hermano Gabriel, antes de hacer la pausa, nos leía aquel texto de San Juan 8:44, donde Jesucristo testifica de que hay alguien que es el padre de la mentira, y ese es Satanás, que no ha permanecido en la verdad, porque cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de la mentira. Pero déjeme decirle que Satanás es muy sutil, que Satanás es muy astuto, que disfraza la mentira como si fuera la verdad. Y allí es donde nosotros, con la ayuda de Dios, debemos estar muy apercibidos, debemos estar muy atentos. ¿Quién es el que va a estar atento? ¿Quién es el que va a estar apercibido? Aquel que desea hacer la voluntad de Dios. Cuando el alma desea hacer la voluntad de Dios, va a estar atenta. ¿Atenta a qué? Atenta a la palabra que oye, atenta a la enseñanza que recibe, porque nuestra atención se debe centrar en esas cosas. Nuestra vida, nuestra fe, nuestra constancia espiritual no debe estar fundada sobre una mentira, sobre castillos en aire, no, debe estar fundada sobre la palabra que viene de nuestro Dios. ¿Verdad, hermano Gabriel? Debe ser justificada su fe, Uh-huh. hermano, porque es necesario. Usted decía que debemos conocer, debemos saber en qué lugar estamos, porque no estamos jugando ni con un trabajo, estamos jugando con nuestra salvación. Sí, es muy importante. Y hay que tener ese cuidado. Entonces, no es un juego, ¿verdad? Entonces, vemos que la palabra de Dios es una palabra de verdad, y hay que tener en cuenta qué es lo que estamos escuchando. Hay quienes nos dicen, un ejemplo, levante la mano y reciba a Cristo y con eso ya será salvo. Y la palabra de Dios no nos enseña eso. La palabra de Dios nos enseña qué es lo necesario para la vida eterna. Entonces vemos que diferentes puntos doctrinales que te dicen, hablamos del bautismo, pero dicen, no importa, con tal de que recibas solamente a Cristo, vas a ser salvo. No, pero es que hay un bautismo que es de salvación, que es de la iglesia de Cristo, o en las hermanas el uso de la chalina. No es que no es necesario, porque para eso se les dio el pelo. Entonces vemos, no importa. Cuando empiezan a quitar esas enseñanzas que son de Dios, no es invención del hombre, sino vemos que están reflejadas en las escrituras. Así es. Porque nosotros no hablamos algo que no esté fuera de ese testimonio vivo que hoy conocemos como la Biblia. No hablamos fuera de eso. Nuestra fe la podemos argumentar y la podemos defender por medio de las escrituras. Entonces, cuando empiezan las personas a decirte, no importa, no es necesario, Dios no ve eso, pues Dios, por eso puso un orden, por eso Dios puso mandamientos para hacerlo. No es algo opcional, no es algo si yo quiero, no es necesario. Dios no ve eso, Dios ve cada una de esas cosas. Así es, nos está mandando un mensaje aquí Freddy Escobar, dice, y Jehová les dio reposo alrededor, conforme a todo lo que había jurado sus padres, y ninguno de todos sus enemigos pudo hacerle frentes,
porque Jehová entregó en sus manos a todos sus enemigos. No faltó, fíjate qué bonito, no faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió. Es decir, que Dios cumple lo que promete. Dios le pague a Freddy Escobar por aportarnos y enviarnos este mensaje. Estamos hablando, hermano Gabriel, algo muy importante. Dice el libro de San Juan, capítulo 7, verso 16. Jesús le respondió y dijo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Usted nos hablaba, hermano Gabriel, de algunos puntos de la doctrina de Cristo, ¿verdad? Algunos puntos de la doctrina del Señor, que lamentablemente el ser humano ha quitado, ha hecho a un lado, y no es algo nuevo, ¿verdad? En el tiempo de Cristo el Señor les reprochaba a aquellos maestros de la ley, les reprochaba a aquellos fariseos y les decía el Señor una palabra dura: hipócritas, les decía, porque invalidáis el mandamiento de Dios por mandamientos de hombres, por tradiciones, ¿verdad? Uh-huh. Entonces era muy severo, vamos a decir, en ese sentido el Señor, cuando se trataba de lo establecido por Dios. No permitía el Señor, no toleraba el Señor de que el hombre cambiara lo que Dios ya había hablado. Así es. Porque estamos viendo que Dios no miente. Y si Dios lo habló, decía el primer texto que tomábamos, si Dios habló, no lo hará, no lo ejecutará. Así es. No se debe poner por obra. Estamos viendo que sí. Y aún el apóstol Pablo dice en el libro de Gálatas 1:7, hablándole a algunos que habían dejado este camino de verdad, este evangelio, esta enseñanza que provenía de Dios. Dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo. ¿Para qué cosa? Para seguir un evangelio diferente. Dice: no es que haya otro evangelio, sino que algunos que os perturban quieren pervertir el evangelio de Cristo. Es a lo que estábamos hablando, de que si nuestro Dios pone unos mandamientos, pone unas enseñanzas, es para que la iglesia y quien la dirige las ponga por regla. Son nuestras normas de fe, nuestra regla de vida, la Biblia. Entonces esas enseñanzas debe cumplirlas, no pasarlas por alto. Correcto. No decir no importa, no es necesario, o no te arrodilles. Dios no ve el arrodillarse, o aún en la preparación, que es algo magno, hermoso, de la Santa Cena, que aún en la preparación, fíjese, en la preparación del pan y el vino, en ocasiones compran pan, van a alguna panadería, utilizan algún pan y algún vino de un supermercado, y vemos que hasta en esas cosas, que es algo tan sublime, no tienen el cuidado, no tienen la enseñanza de ese cuidado de manifestárselo a la iglesia. Mira, es que tenemos que preparar un pan sin levadura y un vino sin fermentar, un fruto de la vid sin fermentar. Entonces vemos que ya no es un solo punto, sino vemos que empezamos a encontrar ya diferentes puntos doctrinales en los cuales empiezan a ser faltos, y ya cuando uno les argumenta, no, mira, es que por esta razón, no es que nosotros tengamos la verdad, sino hablamos conforme está la palabra de Dios. Ya está el criterio de la persona que tiene esa facultad de discernir y pensar y ver lo que estamos hablando es de verdad o es de mentira. Como decía nuestro Señor Jesucristo, no es que la doctrina que traigamos es de nosotros, sino es alguien que nos la enseñó, alguien que nos la envió. Entonces ya esa persona empieza
hacer diferencia, ¿no? Si es verdad. Aunque me digan que no es necesario, nuestro Dios le enseña que debo ponerme chalina. Aunque diga que no es necesario el arrodillarme, es necesario el arrodillarse para orar a nuestro Dios. Que no importa cómo me bauticen. El apóstol Pablo corrigió bautismos de hermanos que habían sido bautizados por el profeta Juan el Bautista. Les corrigió y los bautizó en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces vemos que no son puntos doctrinales donde no importa, no es necesario. Es muy necesario porque está en juego mi alma, está en juego mi salvación. Así es, y a usted, querido, estimado oyente, le recordamos que en Dios está ese deseo de que nosotros conozcamos. Dios es un Dios tan amoroso que no obliga al ser humano. En su grande amor Dios nos muestra la verdad y la mentira. De Él procede la verdad. Dios nos muestra el camino de la vida y el camino de la muerte. Pero en su grande amor y en su misericordia Dios nos da a nosotros un libre albedrío para decidir entre lo bueno y lo malo. Pero hay algo que es innegable: el testimonio que está escrito, las sagradas escrituras. No las podemos ignorar, no las podemos hacer a un lado. Si alguien es temeroso de Dios, si alguien es por encima de cualquier pensamiento amante de Dios, que ama a Dios sobre todas las cosas, va a entender lo que estamos diciendo, que por encima de cualquier pensamiento terreno humano está el hacer la voluntad del Señor. Dice Santiago 2:10, antes de hacer una pausa: porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Fíjense lo meticuloso que es nuestro Dios cuando se trata de obedecerle. He dicho que Dios no obliga. Si el hombre no quiere obedecer a Dios, Dios allá donde el corazón se incline, dice la Escritura, allá lo deja ir el Señor. Pero cuando el hombre dice: yo quiero servirte, yo quiero entregar mi vida a ti, ahí el hombre ya se está comprometiendo con Dios. Ahí el hombre ya está asumiendo un compromiso, ya no para hacer su voluntad, sino para hacer la voluntad de Dios. Y cuando entra el hombre a hacer la voluntad de Dios, Dios le enseña, no le obliga, Dios le enseña a que a través del cumplimiento de su palabra, el hombre va a lograr la salvación. Vamos a hacer una pausa, hermano Gabriel, y en breve regresamos nuevamente en su programa Hablando con la Verdad. No se vaya, en breve regresamos ya para terminar. Olvídalo, confía en Dios. Tu vida es más importante que todo lo que dirás. Después de la pausa seguiremos con usted en La Luz del Mundo Hoy. En tinieblas yo vivía hasta que encontré un día a mi Jesús. Él tuvo piedad de mí y me rescató de ahí, del pecado donde estaba. Yo era un hombre más sin Dios, era otro vil pecador, era uno más. Y Él tuvo piedad de mí y no me dejó morir en delitos y pecados. Con su sangre me limpió y su mano me extendió. No sé por qué
Yo no merecía nada, solo la muerte esperaba. Pero sin embargo tuvo piedad de mí. Han pasado tantas cosas que no podría explicarles. Perdónenme, pero de algo estoy seguro, que mi vida fue cambiada desde que le conocí. La ira, la ira, la ira, la ira, en tinieblas yo vivía hasta que encontré un día a mi Jesús. Él tuvo piedad de mí y me rescató de ahí, del pecado donde estaba. Yo era un hombre más sin Dios, era otro vil pecador, era uno más. Y Él tuvo piedad de mí y no me dejó morir. En delitos y pecados, con su sangre me limpió y su mano me extendió. No sé por qué, yo no merecía nada, solo la muerte esperaba. Pero sin embargo tuvo piedad de mí. Han pasado tantas cosas que no podría explicarle. Perdónenme, pero de algo estoy seguro, que mi vida fue cambiada desde que le conocí. La ira, la ira, la ira, la ira, La Iglesia La Luz del Mundo te invita a que nos visites a nuestras reuniones que se realizan todos los días del año, a las 6 de la tarde y los domingos a las 10 de la mañana. Estamos ubicados en la calle Dr. Gómez Ulla, número 78, Arrecife, Lanzarote. Puedes contactarnos al 928-839-897. Búscanos en Facebook como Iglesia La Luz del Mundo en Lanzarote. Te esperamos. Durante estos minutos, La Luz del Mundo Hoy, el programa cristiano de referencia. Yo sé bien lo implacable que suele ser la verdad. Y regresamos en esta mañana ya en el último bloque de nuestro espacio, compartiendo con ustedes una reflexión, una meditación espiritual a través de lo que nuestro Dios nos enseña, nos ilustra a través de las Sagradas Escrituras. Hemos visto que en Dios hay un deseo muy hermoso, y es que nosotros comprendamos que solamente a través de su palabra, que solamente a través de lo que Él ha establecido, puede el hombre obtener la salvación, ya que la palabra de Dios, la que viene de Dios, es una palabra verdadera. Hermano Gabriel, ya casi estamos finalizando, Ya, ¿no? para terminar, un último texto rápido. Dice en 1 Juan 2:4, el que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos,
el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Entonces fíjese que qué tan cuidadoso es nuestro Dios, que el que habla y dice, no, yo estoy en la palabra de Dios, yo estoy enseñando la verdad, pero cuando se expone, se le explica, no le estamos diciendo sino a la enseñanza que ha recibido. No le estamos diciendo mentiroso a la persona, sino a la enseñanza que ha recibido. Entonces dice, el que no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Entonces la invitación de que escuchen. El apóstol Pablo decía, escucharlo todo y retener lo bueno. Así para es. poder hacer diferencia. No podemos, y si tan seguro de pronto mi corazón se siente estar en la verdad, pues está esa libertad de poder exponer nuestra fe. Aún nos enseña la palabra de Dios, dice que estemos preparados para cuando vengan a hacer demanda de nuestra fe. Entonces es la invitación, expongamos un intercambio no de pensamiento, no sé, sino de palabra de Dios. ¿Qué es lo que usted practica? ¿Qué es lo que usted enseña? Hagamos la diferencia, si Dios lo pide o no lo pide. Lo que encontramos, las enseñanzas bíblicas son necesarias para nuestra salvación, y es hoy una invitación muy hermosa. Hoy, el día de hoy, nuestro Dios nos concede una escuela dominical donde se les va a dar a conocer a las almas la palabra de Dios. Así que es. hagan esa diferencia. No nosotros, el trabajo es exponer y dar a conocer, pero ya es Dios quien les va a poner en su corazón y les va a abrir ese entendimiento para poder discernir si la palabra proviene de nuestro Dios o es palabra de sabiduría humana. Así es, así que como dice nuestro hermano, están cordialmente invitados en este día a las 10 de la mañana aquí en la calle Doctor Gómez Ulla, número 78, ahí está la casa de oración, la luz del mundo. Ahí le invitamos. Hoy va a ser un día especial, ya que van a venir muchas personas que por primera vez, algunas van a conocer la iglesia, otras que ya se les ha hablado, que ya nos han visitado, pero también nos vamos a sentir muy contentos con la presencia de todos ellos. Así que le invitamos en esta mañana. Recuerde que el tiempo que le damos a Dios es el tiempo mejor invertido. Esperamos que lo que nos ha permitido compartir nuestro Dios con usted sea de su agrado. Solo para despedirme, dice ahí en San Juan 5:39, un consejo que nos deja el Señor Jesucristo: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Qué importante es escudriñar, y escudriñar no es leer. Ayer hablábamos con una señora y nos decía, yo me he leído 2 veces la Biblia, sin embargo no la entendía, ¿verdad? No es la cuestión de leerla, hay quien la puede leer como un libro, pero el escudriñar, el analizar, debe llevar un pensamiento, y ese pensamiento es que debemos querer conducirnos a la verdad. No se debe el hombre conformar, ¿verdad? Así es. Ya estoy aquí, ya creí, ya no. Debe el hombre siempre buscar lo verdadero. Y ahí es donde nosotros, con la ayuda de Dios, le invitamos, reconociendo que en usted está la decisión, en usted está el pensamiento, la determinación. No venimos nosotros a querer cambiarle de pensamiento, de forma de ver las cosas. No, eso cada uno, Dios va obrando en los corazones. Hermano Gabriel, ya nos despedimos. Hermano, Dios le pague por la invitación, y allí los esperamos en nuestra escuela dominical, que nuestro Dios también les va a estar esperando, que es nuestro principal invitado en nuestra escuela dominical. Así es, va a estar muy bonito. Vienen de Playa Blanca, vienen también de Fuerteventura, ¿verdad? Muchos a acompañarnos el día de hoy. Nos despedimos deseándole que Dios los bendiga, que la paz de Dios quede en sus corazones, y si Dios lo permite, la próxima semana nuevamente estaremos con ustedes en su programa Hablando con la Verdad. Dios los bendiga a todos. Que más tarde tendrás la verdad, te hace libre si la llegas a amar, y que Para importa todo hay la tiempo. gente.
de este espacio por hoy termina, pero queremos invitarle a que mañana estemos juntos en nueva cuenta a la misma hora y por esta misma frecuencia. La luz del mundo hoy, el programa cristiano de referencia, una propuesta clara y contundente para acercarnos a la verdad. La luz del mundo hoy, el programa con sentido fraterno. Dios los bendiga.